Un anciano, con el rostro surcado por profundas arrugas que contaban historias de un pasado arduo, se sentaba inmóvil en el porche desvencijado de su humilde morada. Sus ojos, de un azul pálido que antaño debió ser vivaz, ahora miraban al horizonte, perdidos en un laberinto de recuerdos y pesares. La madera carcomida bajo él crujía suavemente con cada ráfaga de viento que traía consigo el aroma a tierra húmeda y a los nopales del campo. A su lado, sobre una pequeña mesa auxiliar hecha de un viejo tronco pulido, yacía una fotografía familiar. Estaba rota por la mitad, testimonio mudo de una fractura mucho más profunda, una que habitaba en el alma del anciano. La imagen se desvanecía lentamente, como si también el tiempo quisiera borrar aquel doloroso fragmento de su existencia. Este hombre era don Ricardo, un nombre que en el pequeño pueblo rural de México resonaba con una mezcla de respeto, temor y, a veces, una secreta compasión. Era un hombre de edad avanzada, sus 60 y tantos años se sentían como 80 sobre sus hombros encorvados. La vida le había golpeado con dureza, dejándolo viudo hace ya muchos años, sumiéndolo en una soledad que se había vuelto casi tangible. Su hogar, aunque modesto, era un reflejo de su vida, un lugar donde cada objeto contaba una historia de trabajo duro y una disciplina férrea. Las paredes de adobe, los muebles rústicos y el pequeño jardín que cultivaba con esmero, todo hablaba de una vida sencilla, pero marcada por el esfuerzo constante. Don Ricardo era conocido por su temperamento inflexible. Sus palabras eran pocas y a menudo cortantes, su sonrisa una rareza que los más jóvenes del pueblo apenas recordaban. Pero lo más prominente en él, después de su terquedad, era su profunda fe católica. Iba a misa cada domingo sin falta, y su devoción era un faro para muchos. Sin embargo, en los últimos años, esa fe parecía haberse visto empañada, cubierta por un velo de dolor profundo que lo había transformado en un hombre amargado y reclusivo. El origen de esta amargura, el nudo gordiano de su sufrimiento, era la ausencia de su único hijo, Mateo. Varios años atrás, Mateo había abandonado la casa familiar tras una discusión monumental con don Ricardo. Los detalles exactos de aquella disputa se habían perdido en el tiempo, distorsionados por los chismes y las suposiciones del pueblo, pero el resultado era innegable: Mateo se marchó y nunca regresó. Esta partida había dejado una herida abierta en el corazón de don Ricardo, una llaga que se negaba a cicatrizar. Su reclusión era su armadura, su amargura la única compañía que parecía tolerar. Cada día que pasaba sin noticias de su hijo, el resentimiento se arraigaba más y más profundo, endureciendo su corazón, convirtiendo el amor en una especie de piedra pesada que llevaba con él a todas partes. La gente del pueblo, en su mayoría, había intentado en vano acercarse a don Ricardo, ofreciéndole su consuelo, sus oraciones, incluso sus palabras de aliento. Pero él los rechazaba a todos, con la misma determinación con la que el roble resiste la tormenta. Cada quien cosecha lo que siembra, solía gruñir, desviando la mirada, como si el solo hecho de pronunciar esas palabras pudiera invocar el recuerdo de Mateo, un recuerdo que era tanto un tormento como una condena autoimpuesta. Su orgullo era una barrera inquebrantable, una muralla que ni siquiera la fe, tan central en su vida, parecía poder traspasar. El porche se había convertido en su refugio y su prisión, el único lugar donde se permitía la compañía de sus pensamientos, de sus fantasmas, de su inquebrantable pena. Suscríbete al canal para no perderte nuestras conmovedoras historias. En el pueblo, la historia del distanciamiento entre don Ricardo y Mateo era bien conocida, una leyenda triste que se susurraba en las misas dominicales y en las tertulias vespertinas. Los vecinos, con la buena intención que caracteriza a las comunidades pequeñas, habían intentado en numerosas ocasiones tender puentes, ofrecer consuelo o simplemente mencionar el nombre de Mateo en un intento de ablandar el corazón del anciano. Pero don Ricardo, con una obstinación digna de una mula, rechazaba cualquier comentario al respecto. Cortaba la conversación abruptamente, un gesto de la mano o un gruñido suficiente para indicar que el tema estaba prohibido.
Para él, hablar de Mateo era como reabrir una herida que, aunque nunca sanaba, al menos el silencio la mantenía oculta bajo una costra de dolor seco. Su corazón, antes rebosante de un amor paternal, ahora parecía una fortaleza inexpugnable, endurecido por años de rencor y un orgullo que se había vuelto su compañía más constante. Cada recuerdo de su hijo era una espada de doble filo, por un lado, la punzada de la ausencia, la nostalgia de lo que fue, por otro, la incapacidad para perdonar, para dar el primer paso hacia una posible reconciliación, lo cual lo consumía desde dentro, como un fuego lento e invisible. Este orgullo y resentimiento eran los verdaderos antagonistas en la vida de don Ricardo, más que la lejanía de su hijo. Se habían enquistado profundamente con el paso del tiempo, transformando su carácter y su mirada. La gente lo veía envejecer más rápido de lo normal, con una tristeza en los ojos que el sol de México no podía disipar. Eran cadenas invisibles que lo ataban a un pasado que se negaba a soltar. Algunos de sus amigos más cercanos, hombres y mujeres con quienes había compartido años de risas y penas, intentaron persuadirlo. Le hablaban de la importancia de la familia, de la fe que profesaba y de cómo el perdón era un mandamiento divino. Don Ricardo, su fe le enseña a perdonar, a amar, ¿no cree que es hora de buscar a Mateo?, le dijo en una ocasión doña Elena, una mujer piadosa que lo conocía desde joven. Él la miró con una expresión indescifrable, una mezcla de dolor y desafío. Mi fe también me enseña sobre el honor, doña Elena. Y Mateo mancilló el honor de esta casa, replicó con voz áspera, volviendo la espalda como si el tema estuviera zanjado. Sus principios, o lo que él percibía como tales, eran inquebrantables. El honor familiar era un escudo que utilizaba para protegerse de la vulnerabilidad que implicaba el perdón. No se trataba solo de perdonar a Mateo, sino de perdonarse a sí mismo por la ira, por las palabras hirientes que se habían dicho. Había una anciana vecina, de nombre Socorro, que poseía una sabiduría silenciosa y penetrante. Un día, mientras don Ricardo podaba un rosal con vehemencia, ella se acercó y, sin rodeos, le dijo, el verdadero dolor, don Ricardo, no es el de su hijo por haberse ido. El verdadero dolor es el suyo, por quedarse aquí con el corazón cerrado. Esas palabras, dichas con una calma sorprendente, resonaron en la mente de don Ricardo por un instante, pero con la misma rapidez las apartó, refugiándose una vez más en su hermetismo. No quería escuchar verdades incómodas, prefería el conocido entumecimiento de su amargura a la incierta esperanza del perdón. Las noches de don Ricardo se habían vuelto una tortura silenciosa, un desfile incesante de fragmentos de recuerdos y discusiones con Mateo que se repetían una y otra vez en su mente, negándole el tan ansiado descanso. Daba vueltas en la cama, el colchón de lana ya desgastado por los años, y cada intento de conciliar el sueño lo hundía más en un abismo de remordimiento y orgullo herido. La imagen de Mateo joven, rebelde, pero aún el niño que había criado con tanto esfuerzo, se mezclaba con la del hombre que lo había desafiado, que había abandonado el hogar con palabras duras. El insomnio era el verdugo de su alma, y la amargura que lo carcomía empezó a manifestarse físicamente. Su piel se volvió más pálida y cetrina, sus ojos se hundieron aún más en sus cuencas, y una fatiga crónica se apoderó de él. Fue el doctor del pueblo, un hombre joven y concienzudo llamado doctor Morales, quien notó el rápido deterioro de su salud durante una visita rutinaria que don Ricardo, con su habitual tosudez, apenas toleró. Después de examinarlo, el médico le advirtió con seriedad, don Ricardo, su corazón está sufriendo. El estrés, la tristeza, le están cobrando una factura muy alta. Necesita paz, necesita soltar aquello que lo atormenta, o su cuerpo no resistirá. Las palabras del doctor Morales, aunque dichas con profesionalismo, llevaban implícita la referencia a la pena que todos en el pueblo sabían que llevaba el anciano. Don Ricardo, sin embargo, solo gruñó, restándole importancia a la advertencia, como si el propio dolor fuera una muestra de su fortaleza. El problema, el núcleo de su tormento, tenía un símbolo tangible, una vieja fotografía rasgada. La imagen de Mateo y don Ricardo, padre e hijo,
sonrientes, con los brazos alrededor, un recuerdo de tiempos más felices. Estaba guardada en el cajón más recóndito de su cómoda, bajo viejas cartas y papeles sin importancia. De vez en cuando, en la penumbra de su habitación, cuando la soledad era más acuciante, don Ricardo la sacaba. Sus dedos temblorosos acariciaban la línea de la rotura que dividía el rostro de ambos. La miraba fijamente por unos segundos, como si esperara que la imagen pudiera curarse a sí misma, que el tiempo retrocediera a aquel momento de unión. Pero la felicidad que representaba era ahora un fantasma, y la culpa y el resentimiento rápidamente lo abrumaban. Incapaz de reconciliarse con la felicidad pasada que contrastaba tan bruscamente con su presente, la devolvía al cajón con un suspiro áspero, cerrándolo de golpe como si quisiera encerrar también el dolor que brotaba de ella. Era un ritual doloroso, una herida que se negaba a sanar. A pesar de los consejos del médico y las crecientes preocupaciones de sus vecinos, don Ricardo no solo no cedió, sino que se volvió aún más terco en su postura. Cada intento de acercamiento, cada palabra de aliento, era interpretado como una intromisión, como un desafío a su ya frágil convicción de que su postura era la justa, la única posible. Su orgullo era un muro cada vez más alto, y tras él se atrincheraba con una determinación férrea. No tienen idea de lo que pasó, pensaba para sí mismo, convencido de que nadie podía comprender la profundidad de la afrenta que, según él, Mateo le había infligido. El aislamiento, que antes era una elección, se convirtió en una necesidad. Ya no solo rechazaba las conversaciones sobre Mateo, sino que empezó a evitar a la gente en general. Incluso sus visitas a la iglesia, tan regulares antes, se hicieron esporádicas. La fe, que había sido un pilar en su vida, ahora parecía un reproche silencioso a la dureza de su corazón. Prefería la soledad de su porche, la compañía de sus pensamientos amargos, antes que enfrentar la mirada compasiva o, a sus ojos, juiciosa, de los demás. La amargura se había convertido en su refugio, una manta áspera pero familiar que lo cubría del frío de la realidad y del calor incómodo del perdón. Un día, mientras don Ricardo, inmerso en su soledad habitual y el constante trabajo que le servía de escape, se afanaba en su pequeño huerto, arrancando malas hierbas con una persistencia casi violenta, una figura inesperada apareció en el polvoriento camino de tierra que conducía a su humilde morada. Era una aparición que rompió la monotonía de sus días, un evento que rara vez ocurría en aquel rincón apartado. El forastero avanzaba a pie, con paso lento pero firme, bajo el sol implacable de la tarde. No era un hombre alto ni imponente, pero su presencia irradiaba una extraña serenidad. Vestía ropas sencillas, de lino blanquecino y sandalias viejas, que hablaban de un largo trayecto, de un viaje sin lujos. Lo que más impactó a don Ricardo, acostumbrado a las miradas esquivas y a los rostros marcados por el esfuerzo, fue la expresión del recién llegado. Su rostro era humilde, desprovisto de arrogancia, pero en sus ojos residía una profundidad y una amabilidad que parecían irradiar una paz inquebrantable, una calma que contrastaba fuertemente con la tormenta interna que don Ricardo albergaba. Su sola presencia parecía calmar el ambiente, atenuar la aspereza del aire. Este forastero, aunque desconocido para don Ricardo, era Jesús. Su aparición no tenía nada de etérea o fantasmal, era una figura de carne y hueso, con la piel curtida por el sol y el polvo del camino, como cualquier otro viajero. Su voz, cuando finalmente habló, era suave y melodiosa, pero al mismo tiempo poseía una resonancia que llenaba el espacio, como el eco de una campana lejana. Había en ella una autoridad innegable, no la autoridad impuesta por la fuerza, sino la que emana de una sabiduría profunda y de un amor ilimitado. Su porte, aunque humilde y desprovisto de toda ostentación, transmitía una dignidad intrínseca, una majestad tranquila que no necesitaba de títulos ni de riquezas para manifestarse. A su alrededor flotaba una atmósfera de calma, casi palpable, que parecía apaciguar el murmullo de las hojas y silenciar el canto de los pájaros por un instante. Jesús se detuvo a unos pocos metros de donde don Ricardo trabajaba, bajando levemente la vista para no parecer intrusivo,
pero sin perder la conexión visual. Disculpe, buen hombre, dijo el forastero con aquella voz tranquila, que parecía una caricia al oído. He caminado mucho bajo este sol y mi garganta está reseca, ¿tendría la bondad de ofrecerme un vaso de agua? Don Ricardo, sorprendido por la interrupción y por la inusual calma que emanaba de aquel ser, se enderezó lentamente, gruñendo imperceptiblemente. La interrupción le molestaba, pues interrumpía su refugio en el trabajo, pero algo en la mirada de Jesús, una mezcla de paciencia y profunda compasión, lo compelía a obedecer. No era una orden, sino una petición que resonaba con una fuerza ineludible en su corazón endurecido. Dejó la azada a un lado, se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano y, con pasos pesados, se dirigió a un cántaro de barro que mantenía el agua fresca bajo un pequeño cobertizo. Llenó un vaso de peltre con el líquido cristalino y se lo tendió al forastero sin una palabra. Jesús tomó el vaso con ambas manos, sus dedos rozaron los de don Ricardo por un breve instante, y aquel contacto, fugaz y accidental, envió una extraña corriente por el brazo del anciano. Bebió el agua lentamente, saboreando cada gota como si fuera néctar, y al terminar, devolvió el vaso con una sonrisa que iluminó su rostro cansado. Muchas gracias, es usted muy amable, dijo, su voz llena de una gratitud sincera. Don Ricardo, aturdido por la extraña interacción y por la calidez de aquella sonrisa, apenas pudo asentir. Había una extraña compulsión en él, una fuerza que no comprendía, que lo había llevado a ser hospitalario a pesar de su naturaleza reclusiva. La presencia de Jesús ya había comenzado a obrar en él, sutilmente. Imperceptiblemente. El forastero, que ahora don Ricardo intuía que se llamaba Jesús, comenzó a hablar no de inmediato sobre el tema que carcomía el alma del anciano, sino con parábolas que se tejían con la vida misma. Sus palabras no eran directas, no buscaban confrontar, sino sembrar. Hablaba de la tierra, de las semillas que llevamos dentro, del arduo trabajo del campesino que, a pesar de las sequías y las plagas, mantiene la esperanza en la cosecha. Mencionaba el dolor inherente a la existencia, pero también la fortaleza que reside en la capacidad de soltar, de aligerar las cargas que uno, a veces sin darse cuenta, carga sobre sus hombros. Su voz, serena y calma, narraba historias sencillas, quizás sobre un pastor que perdió una oveja y la buscó incansablemente, o sobre un sembrador cuyas semillas caían en diferentes tipos de terreno. Don Ricardo, a pesar de su habitual resistencia a cualquier intrusión en su mundo interior, se encontró extrañamente cautivado. Intentó varias veces despachar al forastero, gruñendo algo sobre el trabajo pendiente o la necesidad de ir a descansar, pero Jesús lo miraba con una compasión que no juzgaba, una mirada profunda que parecía ver más allá de la coraza de amargura. Era una calma que no exigía respuestas, solo presencia. Sus palabras eran como gotas de agua que, una a una, comenzaban a erosionar la piedra de su corazón. El anciano sentía una mezcla de incomodidad y una extraña, casi imperceptible, intriga. Había algo en la franqueza de Jesús, en la paz que irradiaba, que lo desarmaba. Era como si el forastero conociera los silencios de su alma, las preguntas no formuladas que lo atormentaban en la soledad de la noche. Jesús continuó hablando, su voz suave como el murmullo del viento entre los árboles, y sus palabras eran un bálsamo, aunque don Ricardo se negaba a admitirlo. Es curioso, buen hombre, dijo Jesús, con un tono melancólico, como el peso más grande que llevamos no es el de la tierra que trabajamos, sino el de las cargas que elegimos guardar en el corazón. A veces, creemos que aferrarnos a ellas nos hace fuertes, pero solo nos encorva, nos quita la luz y el aliento. No mencionó hijos, ni familias, ni rencores específicos, pero sus palabras resonaron con una precisión escalofriante en el alma de don Ricardo. Era como si cada frase estuviera dirigida específicamente a él, a la carga invisible de Mateo que llevaba consigo desde hacía años. El anciano, que hasta hacía poco se había enorgullecido de su inquebrantable voluntad, sintió una repentina punzada. Un pequeño, casi imperceptible temblor recorrió su pecho.
Era la primera grieta en su muro de defensas, el primer indicio de que aquellas palabras no eran solo las reflexiones de un viajero, sino un eco de su propia verdad más profunda. La imagen de la fotografía rasgada cruzó su mente, y por un instante, el peso de su orgullo le pareció insoportable, más pesado que cualquier azada o saco de maíz. Una extraña vulnerabilidad comenzó a aflorar, un sentimiento que no recordaba haber experimentado en mucho tiempo. La conversación, tan sutilmente dirigida, había tocado una fibra sensible, y don Ricardo, a pesar de su resistencia, empezaba a sentir el inmenso peso de la carga que había decidido llevar solo. La paz del forastero era un espejo implacable de su propia inquietud. El sol comenzaba a declinar, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados, cuando Jesús, con una voz aún más suave que antes, le hizo una petición a don Ricardo. La noche se acerca, buen hombre, y no tengo donde pernoctar. ¿Sería mucha molestia si me permitiera descansar en su porche hasta el amanecer? No le causaré ningún problema, solo un rincón bajo las estrellas. Don Ricardo, que ya se sentía extraño por la conversación y por la paz que emanaba del forastero, dudó por un momento. Su naturaleza desconfiada y su reclusión habitual le gritaban que lo rechazara, que le indicara el camino al pueblo más cercano. Pero hubo algo en la mirada de Jesús, una humildad sincera y una ausencia total de exigencia, que lo detuvo. A regañadientes, con un gruñido que intentó sonar más duro de lo que realmente era, don Ricardo asintió. Haga lo que quiera, dijo, girándose bruscamente para entrar a su casa, dejando la puerta entreabierta. Una parte de él, sin embargo, sintió un extraño y casi imperceptible alivio al saber que no estaría completamente solo esa noche. Después de tantos años de soledad autoimpuesta, la presencia de otra alma, aunque fuera la de un desconocido, era una interrupción bien recibida. Cerró la puerta, pero no con llave, algo inusual en él. La noche avanzó tranquila, rota solo por el canto de los grillos y el lejano aullido de algún coyote. Don Ricardo, incapaz de conciliar el sueño por completo, se despertó varias veces. En cada ocasión, impulsado por una curiosidad que no se atrevía a admitir, se acercó a la ventana y miró hacia el porche. Allí estaba Jesús, sentado con las piernas cruzadas, meditando en silencio. A veces, simplemente observaba el cielo estrellado con una expresión de profunda contemplación. No había rastro de impaciencia, ni de molestia. Su figura, bañada por la luz de la luna, transmitía una serenidad inquebrantable. La presencia de este forastero, desprovista de cualquier exigencia o juicio, se sentía extrañamente tranquilizadora para don Ricardo. Era una calma diferente a la suya, que era una calma de resignación, la de Jesús era una calma de plenitud. El anciano, al observar aquella quietud, sentía una punzada de anhelo, un deseo oculto de encontrar una paz similar en su propio corazón. Con el primer rayo de sol asomando por las montañas, Jesús seguía en el porche, impasible. Cuando don Ricardo salió de su casa, con el semblante aún ceñudo, Jesús lo saludó con una sonrisa cálida. Buenos días, don Ricardo. Que el sol ilumine su día como ilumina el campo. El anciano apenas respondió, sirviéndose un café humeante. Jesús, sin esperar permiso, comenzó a hablar, su voz llenando el silencio del amanecer. No eran sermones o discursos religiosos, sino historias sencillas, casi fábulas, pero cargadas de un significado profundo. Contó la historia de un padre que esperaba a su hijo pródigo, no con ira, sino con los brazos abiertos, o la de un pastor que dejó a 99 ovejas para buscar a una sola perdida. Hablaba de la importancia del perdón, no como un acto de debilidad, sino como una liberación. Decía que el amor incondicional no era solo para los santos, sino para cada ser humano, un regalo divino que debíamos compartir. Utilizaba ejemplos de la vida cotidiana del pueblo, como la siembra, la cosecha, la lluvia que cae sobre justos e injustos, pero siempre hilando estos ejemplos con una verdad más grande. El amor, explicó Jesús, es como una semilla. Si la guardas apretada en tu puño, se seca y muere.
Pero si la siembras, si la cultivas con paciencia y fe, florecerá, incluso en la tierra más árida. Sus palabras eran un bálsamo para el alma, una melodía que parecía resonar en los lugares más profundos del corazón de don Ricardo, a pesar de su resistencia exterior. Cada historia, cada parábola, aunque no mencionaba directamente a Mateo, era una invitación al anciano a reflexionar sobre su propia vida, sobre el resentimiento que lo consumía y sobre la posibilidad de una sanación que, hasta ese momento, había creído imposible. Don Ricardo, aunque intentaba mantener su postura inquebrantable, no podía evitar escuchar, y cada palabra de Jesús era una pequeña grieta en el muro de orgullo que había construido alrededor de su corazón. Don Ricardo, a pesar de sus esfuerzos por ignorar las palabras del forastero, se mostraba cada vez más irritado. Aquellas historias, aquellas parábolas, le resultaban una molestia, una intromisión en su dolor y en su forma de vida tan rígidamente establecida. ¿Quién era aquel hombre para venir a su porche y soltarle sermones? La paciencia que se había esforzado en mantener se estaba agotando. Se volteó hacia Jesús, con el ceño fruncido y una mirada que intentaba ser tan cortante como sus palabras. Ya basta, espetó don Ricardo, su voz áspera y cargada de resentimiento. ¿Quién es usted, y por qué se ha entrometido en mi vida de esta manera? No necesito sermones, forastero. Ya tengo mi propia fe, y sé muy bien cuáles son mis deberes, y cuáles los de los demás. Conozco las Escrituras y no necesito a nadie que me las venga a explicar desde su propia visión. Había un desafío en su tono, una defensa desesperada de su fortaleza interior que sentía amenazada por la inusual calma y la penetrante sabiduría de Jesús. No estaba acostumbrado a que nadie cuestionara su perspectiva, ni a que le hablara de una manera que tocara fibras tan íntimas. El anciano se sentía expuesto, y eso le generaba una furia que no sabía dónde canalizar. Jesús lo miró con una paciencia que parecía infinita, sus ojos profundos y claros. No había en ellos ni una pizca de juicio, solo una compasión serena que desarmaba la ira de don Ricardo. Su voz, cuando respondió, era un bálsamo que, paradójicamente, intensificaba la irritación del anciano por su propia falta de control. He venido porque veo el dolor en su corazón, don Ricardo, dijo Jesús con suavidad, y sé que hay una carga que le impide vivir plenamente, que ha ensombrecido su luz. No he venido para juzgarle, sino para recordarle una verdad que quizás ha olvidado. Una verdad sobre el amor más grande que existe. Hizo una pausa breve, permitiendo que sus palabras calaran, antes de continuar. El amor más grande es el de un padre por su hijo, prosiguió Jesús, su mirada fija en los ojos de don Ricardo, como si pudiera ver directamente en su alma. Es un amor que, aun cuando duela, aun cuando parezca haberse roto, nunca desaparece del todo. Es como un río subterráneo que, aunque no se vea en la superficie, sigue fluyendo, esperando el momento de resurta. Y ese amor, don Ricardo, tiene el poder de sanar incluso las heridas más profundas, las más antiguas, las que cree que nunca cicatrizarán. Las palabras de Jesús golpearon a don Ricardo como una oleada de recuerdos, pero esta vez, los recuerdos eran de una naturaleza diferente. No eran solo las discusiones y el orgullo, sino la memoria vívida de la última disputa con Mateo. Se vio a sí mismo de pie en aquella pequeña sala, las voces alzándose en un crescendo de ira, acusaciones volando como cuchillos afilados. Recordó las palabras hirientes que él mismo había pronunciado, palabras que ahora, bajo la luz de las palabras de Jesús, sonaban mucho más crueles y definitivas de lo que recordaba. «Eres un desagradecido», había gritado. «No eres mi hijo». Y Mateo, con los ojos llenos de una mezcla de dolor y desafío, había respondido, «Entonces no tendré padre». El recuerdo terminó con la imagen de Mateo cerrando la puerta con un golpe seco, un sonido que había resonado en la casa y en el alma de don Ricardo durante años. La furia repentina que había sentido en aquel momento se había transformado, con el tiempo, en orgullo y resentimiento, pero ahora, las palabras de Jesús habían perforado esa capa protectora.
Por primera vez en años, don Ricardo sintió una punzada aguda y lacerante, no de orgullo herido, sino de arrepentimiento. Era un dolor diferente, más profundo, más íntimo. Un dolor que le indicaba que el muro de su corazón, por fin, comenzaba a fragmentarse. Una lágrima solitaria se asomó al borde de su ojo, pero rápidamente la secó, avergonzado de tal muestra de vulnerabilidad frente al forastero. La confrontación con Jesús, lejos de endurecerlo, había comenzado a ablandar su espíritu de una manera que nunca hubiera imaginado. El recuerdo de aquella última y dolorosa discusión con Mateo, avivado por las penetrantes palabras de Jesús, actuó como una llave maestra, abriendo las compuertas de la memoria de don Ricardo. Ya no eran solo los ecos amargos de la despedida los que resonaban en su mente, sino una cascada de imágenes de un pasado que había mantenido sellado bajo capas de rencor. Comenzó a ver a Mateo no solo como el hijo que lo había abandonado, sino como el niño travieso que correteaba por el huerto, con la risa clara y sonora que una vez llenó la casa. Recordó la vez que Mateo, con apenas 7 años, le había ayudado a plantar los primeros nopalitos, sus pequeñas manos llenas de tierra, la emoción en sus ojos ante la promesa de la vida que brotaba del suelo. Vio al adolescente entusiasta que le ayudaba a reparar el techo de la casa, siempre ingenioso, siempre dispuesto a aprender. Una a una, estas imágenes felices, olvidadas desde hacía tanto tiempo, emergieron de la penumbra. El brillo de orgullo en los ojos de Mateo cuando don Ricardo lo felicitaba por su trabajo bien hecho, la calidez de su abrazo en Navidad, la complicidad en sus silencios compartidos. Cada recuerdo era como una pincelada de luz que, poco a poco, desdibujaba la oscura nube de resentimiento. Pero con la luz, vino también la sombra. La culpa y el arrepentimiento, reprimidos durante años, empezaron a abrirse paso en su corazón, rompiendo la dura coraza de orgullo que había construido. Sentía un punzante dolor físico en el pecho, una opresión que no era la de la ira, sino la del remordimiento por los años perdidos, por el amor no expresado, por las palabras no dichas. Las lágrimas, que había secado tan rápidamente antes, ahora se desbordaban sin control, surcando las arrugas de su rostro, un río salado de pena y añoranza. Intentó en vano disimularlas, pero ya no podía contener la marea emocional que lo invadía. Jesús escuchaba en silencio la catarsis de don Ricardo. No interrumpió la avalancha de recuerdos y emociones. Su presencia era un ancla de calma en la tormenta que se desataba en el anciano. Cuando don Ricardo, con la voz quebrada y el rostro bañado en lágrimas, finalmente se detuvo, incapaz de seguir, Jesús le habló con una ternura que penetró hasta lo más profundo de su ser. Sus palabras no fueron un reproche, sino un bálsamo. Cada uno de nosotros, don Ricardo, carga con sus propios errores, con sus propias faltas. Pero la misericordia está siempre disponible para aquellos que abren su corazón a ella. No hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado, ni herida tan profunda que no pueda sanar. La voz de Jesús era un murmullo suave, pero resonaba con una verdad innegable. La capacidad de redención no es un privilegio de unos pocos, sino una promesa para todos. Para ti, para Mateo, para cada alma que respira. No somos definidos por nuestros errores pasados, sino por nuestra voluntad de cambiar, de buscar la luz. Hablaba de la oportunidad de enmendar, de la belleza de la vulnerabilidad, de cómo la verdadera fortaleza reside en la capacidad de reconocer nuestras fallas y buscar el perdón, tanto el propio como el ajeno. Don Ricardo, con la cabeza gacha, escuchaba cada palabra, sintiendo como el peso de años de amargura comenzaba a aligerarse, aunque la culpa persistía, ardiente y dolorosa. Fue entonces cuando Jesús, con una mirada de profunda comprensión, le reveló el verdadero propósito de su visita. He venido, don Ricardo, para ayudarte a sanar esa herida que llevas dentro, esa que te ha consumido por tanto tiempo. No estoy aquí para juzgarte por lo que fue, sino para recordarte la fuerza del amor que siempre ha latido en tu corazón. Ese amor que, aunque lo hayas cubierto de espinas y resentimiento, nunca se ha extinguido. Ese amor que es el reflejo del amor divino que nos une a todos.
Es tiempo de que permitas que ese amor resurja, que lo compartas, que lo dejes sanar no solo tu alma, sino también la de tu hijo. Es tiempo de recordar que el perdón es un regalo que te das a ti mismo, y solo entonces, puedes ofrecérselo a los demás. La revelación de Jesús, lejos de ser un mandato, era una invitación, una mano extendida hacia la posibilidad de una nueva vida, liberada del yugo del pasado. Jesús, con su mirada serena y profunda que ya había calado hondo en el alma conmovida de don Ricardo, le propuso un camino. Don Ricardo, dijo con una voz que era a la vez suave y firme, te propongo un viaje. No me refiero a uno por senderos de tierra o a través de valles lejanos, aunque quizás también lo hagamos. Hablo de un viaje más profundo, uno hacia lo más recóndito de tu propio corazón. Es allí donde reside la raíz de tu dolor, pero también es el lugar donde germina la semilla del perdón, de la reconciliación. Jesús hizo una pausa, permitiendo que sus palabras resonaran en el silencio, antes de añadir con una solemnidad que don Ricardo no había escuchado nunca, y en ese camino introspectivo, para que no lo recorra solo, me ofrezco a ser tu compañero, tu guía. Don Ricardo, ante la propuesta, sintió una mezcla de emociones turbulentas. Por un lado, una chispa de esperanza, el atisbo de una posible liberación del yugo que lo había oprimido durante tantos años. Por otro, un miedo ancestral, profundo y paralizante. El viaje que Jesús le planteaba no era solo una travesía emocional, era un desafío a su propia identidad, a la fortaleza que había construido sobre la roca del orgullo y el resentimiento. Temía enfrentar sus propias emociones, el dolor que el perdón podría traer consigo, no solo la liberación. El perdón, pensaba, era admitir su culpa, era abrirse a la posibilidad de que Mateo no quisiera perdonarlo a él, de que su reconciliación fuera una quimera. El miedo a ser vulnerable, a despojarse de esa coraza que lo había protegido del mundo, era inmensamente fuerte. Era un miedo a lo desconocido, a perder el control sobre el dolor familiar que, por paradójico que pareciera, le brindaba una especie de falsa seguridad. Las palabras de Jesús, aunque llenas de compasión, también eran un espejo implacable que reflejaba todas sus debilidades. Jesús, percibiendo la vacilación y el torbellino de dudas en los ojos de don Ricardo, se acercó un poco más, su simple presencia irradiando una calma que intentaba disipar la tormenta interna del anciano. No estarás solo en este camino, don Ricardo, le aseguró, su voz un murmullo tranquilizador. Y la recompensa, te lo prometo, será una paz que supera cualquier entendimiento, una ligereza en el alma que ni la riqueza ni el poder pueden igualar. Su mirada se detuvo un momento en el horizonte, como si pudiera ver el futuro, antes de regresarla al rostro conturbado de don Ricardo. El tiempo, querido amigo, es un regalo precioso. Cada día que pasa es una oportunidad que se desvanece. Las oportunidades de reconciliación, al igual que los amaneceres, pueden ser efímeras. No sabes cuánto tiempo te queda, no sabes cuánto tiempo le queda a tu hijo. ¿Esperarás a que se cierren las puertas para siempre, o buscarás abrirlas mientras aún hay luz? Las palabras de Jesús no eran un ultimátum, sino una invitación urgente, un recordatorio de la fragilidad de la vida y la importancia de no dejar para mañana el amor que se puede dar hoy. El anciano, con el corazón encogido por la verdad de aquellas palabras, sintió como el velo de su orgullo se rasgaba aún más, dejando al descubierto una profunda herida de anhelo. Jesús le recordaba que la vida era un hilo delgado, que el arrepentimiento podía ser un peso más pesado que el mismo rencor. La idea de que el tiempo se agotaba, de que la oportunidad de sanar esa herida que lo había consumido por años podría desaparecer para siempre, golpeó a don Ricardo con una fuerza que lo dejó sin aliento. La figura de Mateo, esta vez, no venía acompañada de ira, sino de una profunda y dolorosa añoranza. Y la presencia de Jesús, no juzgaba, sino que ofrecía una senda, un apoyo incondicional para transitarla. La decisión era suya, y el peso de esa elección, ahora, le parecía más abrumador que nunca.
Después de una noche de profunda reflexión, una noche en la que las palabras de Jesús resonaron en cada rincón de su alma, don Ricardo tomó una decisión. La imagen de Mateo, que había sido fuente de dolor y resentimiento, ahora volvía a su mente con una intensidad diferente, teñida de añoranza y de la esperanza de una posible redención. La persistencia y la bondad inquebrantable del forastero habían obrado un milagro en su corazón endurecido. Con un suspiro que liberó años de carga, don Ricardo finalmente aceptó emprender ese viaje de sanación. La promesa de una paz que superaba cualquier entendimiento y el temor de que el tiempo se agotara, habían sido los catalizadores. Aquella mañana, don Ricardo se sentía diferente. Por primera vez en mucho tiempo, se abrió. No con la verborrea de un hombre desahogándose, sino con la lentitud y la cautela de quien se quita una armadura oxidada pieza por pieza. Sentado de nuevo en el porche, esta vez no como un prisionero sino como un buscador, empezó a hablar con Jesús sobre Mateo. Ya no había ira en sus palabras, ni justificación, solo una mezcla de tristeza profunda y un arrepentimiento casi insoportable. Con la mirada fija en un punto distante del horizonte, como si pudiera ver su pasado desplegarse ante sus ojos, confesó el orgullo que lo había cegado, el dolor que se había negado a reconocer. Yo fui muy duro con él, Jesús, su voz se quebró, revelando la vulnerabilidad que había ocultado por años. Creí que estaba haciendo lo correcto, que defendía el honor de mi familia. Pero en realidad, solo estaba defendiendo mi propio orgullo. Lo expulsé de mi vida con palabras que ahora me queman el alma. Me cerré, me negué a escuchar, a entender, y él se fue. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez no las secó. Permitió que corrieran libremente, lavando quizás parte del dolor acumulado. Confesó el miedo que lo había atenazado, el miedo a ser un padre imperfecto, el miedo a la deshonra, el miedo a reconocer que se había equivocado. Admitió que su fe, aunque presente, había sido una fe de reglas y prohibiciones, no de amor y compasión. Pensaba que al ser estricto, al no perdonar, le estaba enseñando una lección. Pero lo único que le enseñé fue a alejarse de mí. La culpa era un pozo sin fondo, y don Ricardo se permitió caer en él, sintiendo el peso de cada error, de cada palabra hiriente, de cada año de silencio. Jesús escuchó atentamente, sin interrupciones, con una calma que lo envolvía todo. Sus ojos reflejaban una comprensión profunda, no un juicio. Cuando don Ricardo se quedó en silencio, exhausto por la confesión, Jesús habló. El amor de Dios, don Ricardo, es incondicional. No nos pide perfección, solo un corazón arrepentido y dispuesto a amar. Él nos perdona nuestras faltas, no porque las merezcamos, sino porque su amor es infinito. Ese mismo amor es el modelo para el amor humano, el amor de un padre por su hijo. No se trata de merecer, sino de dar, de ofrecer, de sanar. Sus palabras eran un bálsamo para la herida expuesta de don Ricardo. Dios nos enseña que el verdadero honor no reside en la rigidez, sino en la humildad para reconocer los errores y en la valentía para buscar la reconciliación. Mateo, como tú, también es un hijo de Dios, y en él reside la misma chispa divina. El perdón no es solo para el que lo recibe, sino para el que lo otorga. Es una liberación para ambos. Es una forma de honrar el amor que siempre ha existido entre ustedes, incluso en la distancia. Jesús le recordó pasajes bíblicos que don Ricardo conocía de memoria, pero que ahora, bajo la luz de su situación personal, adquirían un significado totalmente nuevo. Le habló del hijo pródigo, pero no desde la perspectiva del que regresa, sino del padre que espera, que ve a su hijo desde lejos y corre a su encuentro. La parábola cobró vida, y don Ricardo se vio a sí mismo como ese padre, con los brazos abiertos, anhelando un reencuentro que ahora parecía no solo posible, sino necesario. La guía de Jesús no era una imposición, sino una suave invitación a redescubrir la esencia de su propia fe y del amor que siempre había habitado en él, aunque cubierto por el resentimiento. El camino de sanación había comenzado, y una tenue luz de esperanza empezaba a brillar en el corazón de don Ricardo.
con la semilla de la reconciliación plantada firmemente en su corazón, don Ricardo sintió una urgencia impetuosa, una necesidad apremiante de enmendar el pasado. La confesión a Jesús había liberado una energía reprimida durante años. No podía seguir esperando, cada día era un tiempo valioso que se escapaba entre sus dedos. Miró a Jesús, sus ojos, antes llenos de amargura, ahora reflejaban una determinación inusual. Necesito encontrarlo, Jesús. Necesito encontrar a Mateo. La voz de don Ricardo era un ruego, una súplica que no había pronunciado en décadas, dirigida no solo al forastero, sino también al universo que parecía haber conspirado para este momento. Jesús asintió con una leve sonrisa, como si ya supiera la pregunta antes de que fuera formulada. Así será, don Ricardo. La semilla del arrepentimiento ha germinado, y ahora es tiempo de buscar el fruto. La respuesta del forastero fue enigmática, pero llena de una certeza que tranquilizó el alma del anciano. Mateo se encuentra en una ciudad lejana. Un lugar grande y ruidoso, donde el sol brilla diferente y las campanas de la iglesia suenan de un modo distinto. Un lugar donde la oportunidad para un nuevo comienzo siempre está abierta para aquellos que la buscan. Busca entre el bullicio, entre los rostros nuevos. Busca un taller, un lugar donde las manos trabajan con el alma. No era una dirección precisa, no un nombre de calle o un número, sino una sensación, una descripción vaga que, curiosamente, resonaba con la intuición de don Ricardo. Era como si la imagen de Mateo en aquel lugar ya existiera en su mente. Impulsado por esta nueva misión, don Ricardo comenzó los preparativos para el viaje. Era una actividad que no había realizado en años, décadas quizás, desde los tiempos en que visitaba mercados lejanos para vender sus cosechas. Sacó sus viejas maletas de cuero, gastadas y olvidadas en el altillo, llenas de polvo y telarañas. Las limpió con esmero, cada trapo que pasaba sobre el cuero viejo era un gesto de esperanza, un acto de fe en el futuro. Limpió su casa con una dedicación inusual, como si quisiera dejarla en orden para su regreso, o quizás como una forma de purgar el pasado. Barría el polvo de los rincones, reacomodaba los pocos muebles, incluso podó los rosales del jardín con un cuidado que no les había dado en mucho tiempo. Los vecinos, que lo observaban con la discreción propia de los pueblos pequeños, no tardaron en notar el cambio. Ya no era el don Ricardo gruñón y reclusivo. Había una ligereza en su paso, una chispa de vida en sus ojos que había estado ausente durante años. Las cortinas de su casa, antes perpetuamente cerradas, ahora se abrían para dejar entrar la luz. Los chismes corrieron rápidamente por el pueblo. Don Ricardo va a viajar, ¿a dónde irá? ¿Habrá recibido noticias de Mateo? Se preguntaban en las tiendas y en la plaza. La sorpresa era mayúscula, pues nunca habían imaginado ver al anciano emprender semejante aventura. Algunos se acercaban, tímidos, para ofrecer su ayuda o su curiosidad, y don Ricardo, con una inusual amabilidad, le sonreía y asentía, aunque sin dar demasiados detalles. La tristeza que oprimía su rostro había sido reemplazada por una expectativa palpable. Jesús, observando los preparativos de don Ricardo, le recordó con su calma habitual: el camino no será fácil, don Ricardo, pero la recompensa, la verdadera reconciliación del corazón, es incomparable. No te afanes en llevar muchas cosas, carga contigo solo lo esencial, tu fe, tu amor y tu deseo de paz. Confía en que en el camino encontrarás lo que buscas y que cada paso te acercará no solo a Mateo, sino también a la plenitud en tu propio espíritu. Los obstáculos son solo pruebas que fortalecen la voluntad. Recuerda que no viajas solo. Las palabras de Jesús eran un ancla para el alma de don Ricardo, una promesa de guía y apoyo en la incierta travesía que estaba a punto de comenzar. El sol de la mañana bañaba el pequeño pueblo cuando don Ricardo, con una mochila ligera al hombro y el corazón latiéndole con una mezcla de ansiedad y esperanza, se despidió de su hogar. Jesús, a su lado, irradiaba una calma que contagiaba, sus ojos fijos en el camino que se abría ante ellos, una senda polvorienta que prometía llevarlos a lo desconocido. Así comenzó el viaje,
no solo un recorrido geográfico, sino una odisea del alma. Era un viaje largo y arduo, tal como Jesús había advertido. Atravesaron valles cubiertos de magueyes, serpenteantes caminos de montaña y llanuras vastas donde el viento susurraba antiguas historias. En cada parada, en cada pequeño pueblo que los acogía por unas horas o una noche, Jesús hallaba la manera de impartir una nueva lección, una nueva capa de comprensión para el corazón de don Ricardo. No eran sermones formales, sino lecciones de vida extraídas de los encuentros cotidianos. Por ejemplo, en un mercado bullicioso, observaron a una anciana regatear con un joven vendedor de frutas. Jesús le señaló a don Ricardo no la negociación en sí, sino la paciencia de la anciana, la humildad del joven al aceptar un precio justo, y la alegría compartida al final del intercambio. La humildad, don Ricardo, no es debilidad, sino la fortaleza de reconocer nuestro lugar en el gran tapiz de la vida, y la paciencia nos enseña que el tiempo de Dios es perfecto, aunque no siempre sea el nuestro, susurró. En otra ocasión, se encontraron con un campesino que compartía su escaso pan con un perro callejero hambriento. Jesús le recordó a don Ricardo la importancia de la compasión, la capacidad de sentir el dolor ajeno y de aliviarlo, por pequeños que sean nuestros medios. Estos encuentros, estas pequeñas parábolas vivientes, actuaban como un bálsamo sobre las viejas heridas de don Ricardo. Veía a personas que habían experimentado pérdidas similares a la suya, pero que habían encontrado la forma de seguir adelante, de perdonar, de reconstruir sus vidas. Una mujer, con el rostro marcado por la tristeza, les contó cómo había perdido a su hijo en un accidente y cómo, después de años de ira y dolor, había encontrado consuelo al perdonar al conductor responsable, liberándose así de la carga del odio. Jesús usó estas historias para reforzar el mensaje que ya había comenzado a sembrar en don Ricardo, que el perdón no es solo para el que lo recibe, sino una gracia liberadora para el que lo otorga. El corazón del anciano, antes una piedra, se ablandaba con cada kilómetro recorrido, con cada historia escuchada, con cada acto de bondad presenciado. A pesar de la guía constante de Jesús y las lecciones aprendidas en el camino, don Ricardo no estaba exento de momentos de profunda duda y miedo. Las noches, lejos de la familiaridad de su hogar, eran las más difíciles. Acostado bajo el vasto cielo estrellado, la incertidumbre lo asaltaba. ¿Y si Mateo no quisiera verlo? ¿Y si el tiempo había creado una brecha demasiado grande, insalvable? ¿Y si su hijo, herido por el pasado, se negaba a perdonarlo? Estas preguntas martilleaban en su mente, amenazando con desmoronar la frágil esperanza que había comenzado a construir. El temor al rechazo, a revivir el dolor de la separación, era casi tan grande como el anhelo de reconciliación. Jesús, con una sensibilidad innata, parecía percibir estos momentos de debilidad en don Ricardo. Nunca lo abrumaba con palabras, sino que lo calmaba con su presencia silenciosa y sus palabras de aliento dichas en el momento preciso. Una noche, mientras don Ricardo se revolvía inquieto, Jesús le dijo, el amor verdadero no teme al rechazo, don Ricardo. El amor verdadero es vulnerable, pero su fuerza reside en su capacidad de persistir. Has sembrado la semilla de la verdad en tu corazón, y esa verdad te guiará. No te preocupes por el resultado, preocúpate por presentarte con un corazón abierto y dispuesto. Lo demás, es la obra de Dios. Sus palabras eran como un bárrano, un ancla para el alma del anciano, reafirmando que no estaba solo en esta travesía. La fe de don Ricardo, antes una fe de reglas, se transformaba en una fe en el camino, en la guía, en la promesa de que, a pesar de la incertidumbre, el amor siempre hallaría su camino. Con esos encuentros y enseñanzas, la coraza de don Ricardo se deshacía. Finalmente, tras semanas de camino, con el sol de la tarde filtrándose entre los altos edificios y el constante murmullo de las calles que se alzaba como una marea, llegaron a la ciudad donde, según Jesús, Mateo se encontraba. Era un lugar bullicioso y desconocido para don Ricardo, un laberinto de asfalto y concreto muy diferente a la quietud de su pueblo natal. Los olores eran distintos, una mezcla de escape de vehículos, comida callejera y el vago aroma de la urbanidad.
La gente pasaba a prisa, con prisa, sin la calma rural que conocía. En el corazón de don Ricardo, la esperanza se mezclaba con un nerviosismo punzante. Cada rostro que pasaba, cada esquina, cada sonido, era un recordatorio de lo inmenso de su búsqueda y de la incertidumbre que aún colgaba sobre ellos como una nube. Se sentía pequeño y vulnerable en medio de aquel torbellino. Jesús, impasible ante el frenesí de la ciudad, caminaba a su lado, su presencia una calma en medio del caos. Con una naturalidad que asombraba a don Ricardo, el forastero parecía navegar entre la multitud, sus ojos escrutando cada detalle, cada señal. No había prisa en sus movimientos, solo una determinación silenciosa. Busquemos, dijo Jesús, su voz calmada resonando apenas por encima del bullicio. No dio más indicaciones, confiando en que don Ricardo, con el corazón ahora más abierto, sabría reconocer lo que buscaba. Caminaron por calles estrechas, por mercados al aire libre donde los vendedores voceaban sus productos, por plazas llenas de palomas y niños jugando. Don Ricardo observaba, su corazón latiendo con una fuerza inusual, escudriñando entre los rostros para encontrar la chispa de familiaridad. Después de buscar por lo que parecieron horas, bajo un sol que comenzaba a teñir los edificios de naranja y rosa, Jesús se detuvo frente a un pequeño taller. Era un lugar modesto, con la fachada pintada de un azul descolorido, y desde su interior provenía el sonido rítmico de un martillo golpeando metal, mezclado con el aroma a madera y barniz. Un letrero de madera, simple y sin pretensiones, colgaba torcido sobre la puerta, Taller Artesanal El Buen Pastor. Don Ricardo sintió una punzada en el pecho. Algo en aquel nombre, en aquel lugar sencillo, resonaba profundamente en él. Jesús no dijo nada, solo le hizo un gesto con la cabeza hacia el interior. Don Ricardo se acercó a la puerta entornada, el corazón martilleándole en el pecho como un tambor frenético. Dejó de escuchar el bullicio de la ciudad, concentrándose únicamente en los sonidos provenientes del taller. El martilleo cesó. Dudó un instante, el miedo a lo desconocido, a lo que encontraría, aferrándose a él con garras invisibles. Pero la mirada serena de Jesús le dio la fuerza necesaria. Empujó la puerta con suavidad y asomó la cabeza. El interior del taller estaba lleno de herramientas, trozos de madera, metal y lienzos a medio pintar. El aire olía a aceite y a trabajo. De espaldas a la entrada, concentrado en una pieza de madera que tallaba con habilidad, estaba un hombre. Su silueta era inconfundible, aunque el paso de los años había añadido una madurez a sus hombros, una leve curvatura a su espalda, y el cabello que recordaba lacio ahora mostraba un par de canas. Era Mateo. Su rostro, cuando se giró ligeramente para limpiar el sudor de su frente, era diferente, más curtido por la vida, pero en sus ojos, la misma mirada que don Ricardo recordaba, una mezcla de intensidad y una profunda, aunque ahora oculta, sensibilidad. Había una cicatriz pequeña sobre su ceja derecha, que no recordaba, y sus manos, firmes y fuertes, trabajaban con una precisión que delataba años de oficio. El aliento se le cortó a don Ricardo. Era él, su hijo. Vivo, trabajando, creando. Una ola de emociones lo invadió, alivio, arrepentimiento, una alegría tan inmensa que le dolía. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de esperanza. Era el reconocimiento, la confirmación de que su viaje no había sido en vano. La distancia se había acortado, las barreras habían comenzado a caer. Don Ricardo, con el corazón desbocado, dio un paso hesitante, haciendo que el pequeño tablón bajo sus pies crujiera suavemente. El sonido, apenas audible, bastó para que Mateo levantara la vista. Sus ojos, antes concentrados en la madera, se encontraron con los de su padre. El tiempo pareció detenerse. La emoción era palpable, un torbellino silencioso que llenaba el taller. En el rostro de Mateo se dibujó una mezcla de sorpresa, incredulidad y una punzada de dolor que don Ricardo reconoció al instante.
Jesús, con una sonrisa de paz en los labios, se mantuvo en el umbral, observando la escena desde la distancia, el sol de la tarde iluminando su figura. Su misión, silenciosa y desinteresada, estaba llegando a su punto culminante. Don Ricardo, con el corazón como un tambor desbocado y la voz quebrada por una emoción que le oprimía el pecho, apenas pudo susurrar un Mateo. Su nombre, pronunciado después de tantos años de silencio, fue como un hilo sutil que atrajo la atención de su hijo. Mateo, que hasta ese momento había permanecido inmóvil, petrificado por la aparición inesperada de su padre, se giró lentamente. La herramienta que tenía en la mano cayó al suelo con un leve tintineo, un sonido que apenas se percibió ante la magnitud del momento. En su rostro maduro, surcado por la sorpresa y una profunda incredulidad, se reflejaba un torbellino de emociones reprimidas. Sus ojos, antes concentrados en la madera, ahora se abrieron desmesuradamente al reconocer la figura familiar, aunque envejecida, de su padre. La piel curtida de don Ricardo, sus hombros encorvados por los años y el trabajo, y esa mirada ansiosa que Mateo conocía tan bien, no dejaban lugar a dudas. Era él. Padre e hijo se observaron en un silencio cargado, un instante que pareció durar una eternidad, encapsulando años de distancia, dolor y arrepentimiento. Las lágrimas comenzaron a asomar en los ojos de don Ricardo, no ya de culpa, sino de una inmensa y liberadora ternura. Dio un paso, y luego otro, achicando la distancia que tantos años habían interpuesto entre ellos. Mateo, aún en shock, no se movió. Solo sus ojos seguían cada movimiento de su padre, una mezcla de esperanza y temor. Finalmente, don Ricardo extendió una mano temblorosa, no para acusar, sino para tocar, para reconectar. Hijo mío. Mateo, la voz de don Ricardo era un susurro ronco, lleno de arrepentimiento. Perdóname, hijo. Perdóname por mi orgullo, por mi dureza, por no haberte escuchado, por no haberte buscado antes. Las palabras, cargadas de verdad y humildad, abrieron una compuerta en el corazón de Mateo. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, seguida de muchas otras. El muro de resentimiento y dolor que también él había construido a su alrededor comenzó a desmoronarse. Su propia voz, igual de quebrada que la de su padre, respondió. Padre, yo también te pido perdón. Por mi partida impulsiva, por las palabras que te dije, por no haberme puesto en contacto. En ese instante, las diferencias se desvanecieron, los años de resentimiento se hicieron polvo. No había ya un padre orgulloso y un hijo rebelde, solo dos almas heridas anhelando la sanación. Lentamente, casi con timidez al principio, y luego con una fuerza que brotaba de lo más profundo de sus seres, se acercaron. Sus brazos se encontraron, se rodearon en un abrazo que lo contenía todo, el dolor de la separación, el arrepentimiento mutuo, el amor inquebrantable que nunca había desaparecido. Era un abrazo lleno de dolor por el tiempo perdido, pero también de una efímera, pero profunda, alegría y una liberación que ambos sentían hasta lo más hondo de sus huesos. Las lágrimas se mezclaron, calientes y saladas, sobre sus hombros. Los sollozos ahogados se convirtieron en un lamento compartido, una catarsis largamente esperada. El taller, antes ruidoso, se llenó con el sonido de su reconciliación, un eco de amor y perdón. El abrazo se prolongó, como si padre e hijo temieran que al soltarse, la magia del momento se disipara. Pero cuando finalmente se separaron, sus ojos, aunque enrojecidos, brillaban con una luz nueva, una promesa de futuro. Don Ricardo, con el corazón rebosante de una paz que nunca había creído posible, giró la cabeza, buscando a Jesús. Quería agradecerle, quería que viera el fruto de su labor, que fuera testigo de la milagrosa reconciliación que había obrado. Pero el umbral estaba vacío. Jesús ya no estaba allí. Solo quedaba una sensación de profunda paz en el aire, una gratitud inmensurable que inundaba el corazón de don Ricardo. Era como si el forastero se hubiera desvanecido tan silenciosamente como había llegado, dejando tras de sí solo el regalo de un amor restaurado y la promesa de una vida nueva.
La ausencia de Jesús no era una pérdida, sino una confirmación. Su misión estaba cumplida. Padre e hijo, unidos de nuevo, se miraron. En sus ojos, la promesa de un nuevo amanecer. El abrazo de don Ricardo y Mateo marcó el inicio de una nueva etapa, no solo para ellos, sino para la pequeña casa en el pueblo que había permanecido en silencio por tantos años. La reconciliación no fue un evento único, sino un proceso, un delicado tejido de conversaciones, recuerdos compartidos y, sobre todo, una voluntad férrea de perdonar y de ser perdonado. Mateo, aunque amaba su taller en la ciudad y la vida que había construido allí, comenzó a visitar a su padre regularmente. Al principio, eran viajes cortos, fines de semana esporádicos, pero poco a poco, la frecuencia aumentó. La risa de Mateo, antes solo un eco lejano en la memoria de don Ricardo, volvió a llenar los rincones de la casa. El olor a madera y barniz que traía consigo se mezclaba con el de la tierra y las flores del jardín de su padre, creando una alquimia de hogar que ambos habían echado de menos desesperadamente. Mateo no tardó en reparar el porche, lijando la madera carcomida y dándole una nueva capa de pintura. Instaló un pequeño banco donde solían sentarse a ver el atardecer, compartiendo el silencio que antes era amargo y ahora se había vuelto cómplice. Incluso llevó algunas de sus herramientas y comenzó a trabajar en un pequeño cobertizo adjunto a la casa de su padre, tallando figuras de madera que representaban escenas del pueblo, de su infancia, y de la vida que ahora se reconstruía. Don Ricardo, lejos de la rigidez de antaño, observaba con una sonrisa en los labios. Su corazón rebosante de una alegría que creyó perdida para siempre. La casa de don Ricardo, antes un refugio para su dolor, se transformó en un faro de esperanza. Los vecinos, testigos silenciosos del cambio, se asombraban al ver la metamorfosis del anciano. Su rostro, antes adusto y marcado por la amargura, ahora mostraba una serenidad y una calidez que invitaban a la cercanía. Fue el mismo don Ricardo quien, con una humildad que nunca había poseído, comenzó a compartir su historia. En la plaza del pueblo, en el mercado, e incluso en la misa dominical, donde su voz solía ser solo un murmullo en las oraciones, ahora resonaba con una elocuencia inesperada. Mis amigos, decía don Ricardo, con la voz aún teñida de la experiencia, pero con cada palabra cargada de convicción, yo fui un hombre ciego, un prisionero de mi propio orgullo. Creí que mi dolor era un escudo, pero era una cárcel. Me negué a perdonar a mi propio hijo, y al hacerlo, me negué a mí mismo. Pero entonces, Jesús tocó mi puerta. Y con un brillo en los ojos que solo la fe podía encender, relataba el encuentro con el misterioso forastero, el viaje de redención, las lecciones aprendidas y, finalmente, el reencuentro con Mateo. No hablaba del forastero como una aparición etérea, sino como un hombre de carne y hueso, un viajero humilde que le había mostrado el camino hacia el amor verdadero. Su testimonio no era un sermón, sino una confesión, una lección de vida que resonaba en los corazones de quienes lo escuchaban. El amor sana, mis hermanos, concluía don Ricardo, pero el perdón libera. No esperen a que sea demasiado tarde. Abracen, perdonen, y dejen que el amor de Dios les guíe, como me guió a mí. Su fe, que antes era una fe de reglas y dogmas, se había renovado, volviéndose más profunda, más personal y, sobre todo, mucho más compasiva. Se convirtió en un consejero, un anciano sabio a quien la gente acudía buscando consuelo y enseñanza. La fotografía rasgada de Mateo y él, que antes guardaba oculta, ahora la exhibía en su cómoda, enmarcada, como un recordatorio de que las heridas pueden sanar y el amor puede reconstruirse, incluso si deja cicatrices. Aquellas cicatrices, pensaba, eran el mapa de su propia redención. La presencia de Mateo en el pueblo era, para don Ricardo, la prueba viviente de las palabras de Jesús. El taller del buen pastor en la ciudad seguía existiendo, pero Mateo también había establecido un pequeño anexo en la propiedad de su padre, donde enseñaba a los niños del pueblo el arte de la talla en madera, y donde las risas y las historias se entrelazaban con el martilleo rítmico. Don Ricardo, a menudo, se sentaba a su lado,
observando las manos hábiles de su hijo, y la paz que sentía en esos momentos era la más pura y sincera que jamás había experimentado. La vida, a pesar de sus golpes, le había dado una segunda oportunidad, un regalo forjado en el perdón y la fe inquebrantable. Y el misterioso viajero, Jesús, había sido el artífice de aquel milagro, dejando una huella imborrable en el corazón de un padre que, finalmente, había encontrado la verdadera esencia del amor. Si esta historia te conmovió, dale me gusta y comparte. Y no te olvides de suscribirte para más historias inspiradoras. ¿Qué lección te dejó la historia de Don Ricardo? Déjanos tu comentario y mira nuestro próximo video sobre el poder del amor en las relaciones familiares.